Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Miguel Ángel, al que le doy las gracias, como siempre. En este caso hacemos por partida doble. Primero, por habernos solicitado la videocrítica y segundo, por haber confiado en mí para hacerla. Así que, sin mucho preámbulo y teniendo en cuenta que se trata de una película bastante compleja, vamos a intentar desgranarla de la mejor forma posible, empezando diciendo que es una de las películas más distintas de los años 90, sin lugar a dudas. Una película muy personal, una película magnífica por momentos, aunque no perfecta, y no sé hasta qué punto tiene que ver el hecho que su director no terminase de verla estrenada, falleciese antes del estreno, aunque aseguran que el montaje final de la película es el que entregó 4 días antes. Es algo de lo que hablaba el guionista y también el director de fotografía, pero hay otros rumores que apuntan a que uno de los actores, también director, tuvo que finiquitar la película en postproducción, aunque también ambas son compatibles, ambas historias. Estoy hablando de Eyes Wide Shut, estoy hablando de la película, la última película de Stanley Kubrick, para algunos una película incompleta por el cineasta, para otros una película, su última película. Lo dicho, el montaje final al parecer estaba terminado y lo que Sidney Pollack habría hecho, según la idea más oficial, es ayudar a concluir lo que es la postproducción digital y el uso de la banda sonora y efectos de sonido y demás, que era lo que quedaba, porque faltaba algo de música y poco más. El resto estaba ya finiquitado, según dicen. Otras fuentes dicen que Kubrick dejó la película en un montaje previo, pero que todavía quedaba algo por redondear. Una película que tiene el récord Guinness para el rodaje más largo de la historia o mayor número de meses en rodaje, que eran más de 400 días de rodaje repartidos en 15 meses seguidos, con otros, creo que fueron casi 15 meses de producción. Esa película protagonizada por el matrimonio en aquel entonces de Tom Cruise y Nicole Kidman, que firmaron lo que se llama un open-ended contract, que es un contrato con un final abierto, que no tiene voy a estar rodando contigo durante 3 meses, sino que voy a estar rodando contigo desde aquí hasta que acabe la película. Puede ser en 3 meses, puede ser en 6 años, dependiendo de Kubrick. Ya sabemos lo extremadamente detallista que era. Y pese a todo, la película tiene algunos detalles que no terminan de encajar. A mí es una película que me resulta fascinante en sus casi 3 horas, dura 2 horas 40, pero que hay detalles que no me terminan de encajar, con lo cual no la sitúo entre las mejores de Kubrick. Evidentemente para mí no está a la altura ni de 2001, ni del Resplandor, ni de Barry Lyndon, ni de La Naranja Mecánica, ni de Senderos de Gloria, por mencionar unas pocas. Ni de La Chaqueta Metálica siquiera. Está un escalón por debajo y tiene que ver con algunos detalles, algunos de producción y algunos de narración y de cierto tono difuso por momentos. Ahora entraremos más en profundidad a hablar del asunto. El caso es que los actores firmaron esa situación. De hecho, para que os hagáis una idea, si no recuerdo mal, Vanessa Shaw, que era la actriz que hace Dominó, de este personaje que se encuentra Tom Cruise una noche, en un principio firmó para como tenía firmado para 2-3 semanas o algo así, y acabó estando 2 meses viviendo en Londres. De hecho, cuando Vincent D'Onofrio se enteró de que iban a participar en una película de Stanley Kubrick, Vincent D'Onofrio, que era nuestro recluta patoso en La Chaqueta Metálica, les dijo: buscaos un apartamento en Londres porque vais a pasar mucho tiempo allí.
sabiendo lo que se avecinaba y la que se venía encima. Con esos mimbres, Kubrick, adaptando una novela de los años 20, toma una historia que primero quería hacer como comedia y se nota en algunos elementos. Porque si os dais cuenta, o si queréis mirarlo de esta forma, cuando empiezas a ver la película, el look del Nueva York de pastel, por llamarlo así, porque no es real, de Kubrick, es muy cercano al del Nueva York que podemos encontrar en Woody Allen. Y no es coña ni es broma. Fijaros en cosas como Annie Hall, o incluso en Manhattan, aunque sea en blanco y negro. Fijaos en cómo encuadra y en el tipo de Nueva York que nos enseña, y veréis que hay un punto de Woody Allen. Y cuando quería hacerla una comedia, quería contratar, o con un tono más cómico, quería que Woody Allen la protagonizase. Incluso posteriormente lo cambió por Steve Martin, y cuando descubrió que lo que quería era darle un tono más serio, con un punto de thriller, pensó en Harrison Ford, y posteriormente estuvo Johnny Depp también por ahí rondando el papel y demás, hasta que cayó en la pareja que estaba, si no recuerdo mal, estaban en Londres, posiblemente por un rodaje, y acudieron a una visita a casa de Kubrick, creo que era de Misión Imposible 1, que estaban en el rodaje, y acudieron a visita a casa de Kubrick para conocerle y demás, porque Tom Cruise quería conocerle, y el director les presentó el proyecto y les fichó en el momento tras conocerles para la película. Dijo, quiero hacer esto con vosotros, y ellos aceptaron. A partir de ahí todo el mito de la película y de la historia y de una forma de rodar realmente leonina. El propio Kubrick lo contó antes de fallecer, y lo contaron los actores. De hecho, tuvieron serios problemas. Lo que no quería era que compartiesen la experiencia. Quería crear esa sensación de desconfianza que había en el matrimonio, en la pantalla, fuera de ella. Quería cimentar esa desconfianza, esa relación que parece que se deteriora. Quería cimentarla en putearles en la vida real. Con lo cual prohibió a Cruise y a Kidman participar en las escenas del otro. Les hacía ensayar por separado, les dirigía por separado, lo cual hacía que el otro desconfiase de lo que estaba pasando. No les permitía estar en las escenas en las que solo estaba el otro, por ejemplo. Y a partir de aquí, antes de empezar, vamos a entrar en territorio spoilers. Va a haber spoilers, así que por favor, si no han visto Ice White Sat, es el momento de parar la cinta, ver la película, que además la tienen en varias plataformas. En Netflix está, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo creo que el Blu-ray lo tengo por ahí arriba rondando ahora mismo, pero en Netflix está, o sea que si quieren pueden verla en Netflix y luego volver aquí. Creo que también está en Movistar, así que no van a costarle mucho, si son de España, encontrar la película de forma legal, verla y luego volver. Y entonces podrán seguir viendo esta crítica por los spoilers. No sé si recuerdan la escena del sueño que ella le cuenta a su marido, que el personaje Nicole Kidman le cuenta a Tom Cruise acerca de cuando casi lo deja todo, cuando casi abandona todo, cuando casi se convierte en una sombra y desaparece por una noche por soñar, una noche de sexo con un oficial de la Marina, al que ven en un hotel cuando están de vacaciones en Cabo, y al que desea irremediablemente y siente que quiere a su marido más que nunca, pero al mismo tiempo siente que desea a ese hombre y que sería capaz de dejarlo todo, a su hija, a su marido, todo por una noche de sexo con ese hombre. Esa fantasía, ese sueño, porque luego le cuenta más adelante el sueño que él tiene, ese sueño, esa fantasía que ella tiene, que él refleja en su cabeza y que él imagina continuamente. Kubrick no dejó que estuviera presente el actor, pero sí le presentó las situaciones, porque además hizo que Nicole Kidman y el actor, que era un joven modelo, estuvieran en posiciones eróticas continuamente y demás. Kubrick había visto
para ver hasta qué punto le dejarían llegar, porque la película él había asegurado que sería categoría R y no NC-17. Ya sabéis que el sistema de categorías en Estados Unidos es la R, es para mayores de 17 años o menores acompañados. Se ve en South Park cuando van a comprar las entradas para la película y en South Park la película y no les dejan comprar las entradas, y entonces pillan a un vagabundo y el vagabundo les compra las entradas y pueden entrar a ver la película. Pues algo por el estilo, eso es la categoría R. Incluye que haya se vean escenas de sexo, soft, evidentemente, profanities, como llaman ellos, o sea, palabrotas. En el PG-13 solo puede haber un fuck en la película y creo que son... Sí que, no sé a cuántos sit llega ahora, pero no puede haber, por ejemplo, la palabra motherfucker está totalmente prohibida. Por eso en La Jungla 4, que era PG-13, no puede decir McClane el yippee motherfucker porque estaba prohibido. El fuck podía decir uno, pero no esa palabra. Esa está totalmente prohibida. Si te la usas una sola vez, categoría R. En PG-13 está prohibida. Y la sangre, el nivel de sangre, de gore, determina, no puede haber sangre explícita, tiene que estar muy limitado, no pueden verse ciertos elementos de violencia. Cuando te dan la NC-17 ya es cine para mayores de 18 años, es porno, directamente. Ahí ha habido alguna película que ha sido llevada a ese punto. Y, por ejemplo, si no recuerdo mal, Nymphomaniac tenía categoría NC-17. Una de las que me ha venido a la cabeza recientemente. Entonces Kubrick prometió a Warner, le aseguró que la película sería categoría R. Con lo cual vio películas, creo que estuvo viendo Showgirls y no sé si fue Lazos Ardientes, para ver hasta qué punto podía haber las escenas de sexo para que le dieran categoría R. Y no pasa si aún así tuvo que crear personajes por ordenador para cubrir ciertos actos que había de fondo, sobre todo en la orgía, en la fiesta, para evitar que la categoría R llegase. Algo que tenían concebido de tiempo atrás. Que no es algo que le obligaran, sino que él, que se había comprometido a ello, lo tenía pensado ya incluir para difuminarse y demás. La historia es la historia de un matrimonio muy bien acomodado, que acude a una fiesta de Navidad de un paciente del marido, que es Tom Cruise, que es un médico y tiene un paciente, que es el personaje de Sidney Pollack, que les invita a una fiesta de los años donde no conocen a nadie. Pero donde se cruza con un antiguo compañero que ahora es pianista. Un antiguo compañero de la Facultad de Medicina. Tras esa noche en la que pasan algunas cosas, como que un tipo intenta ligar con Nicole Kidman y ella le bloquea, pero algo borracha se deja querer y él se deja querer por dos modelos, pues al acabar esa noche y lo que implica luego la situación con Sidney Pollack, que le revela que tiene una mujer ahí arriba a la que le ha dado un parranque debido a que ha tenido una mala reacción al uso de drogas. El matrimonio vuelve a casa y tiene sexo y tal, pero al día siguiente, poco después, tiene una discusión muy fuerte en la que tras fumar marihuana ella empieza a hablar de cómo se siente como mujer, de cómo cree que su marido la menosprecia o la minusvalora respecto... Cómo cree que el personaje de Tom Cruise da por hecho que solamente la tratan los hombres porque quieren acostarse con ellas, y que eso implica que el personaje de Tom Cruise, cuando habla con una mujer bella, es porque quiere acostarse con ella. Y hablan sobre instinto y sobre... Es una de las mejores escenas de la película, y creo que es donde se dirime realmente la miga y la chicha de la película. En esa escena, en esa charla, que por cierto es muy Woody Allen, como está rodada, eso es a lo que me refiero. Esa escena de interior, la fotografía, el cuarto, el tipo de apartamento, el que ella vaya en ropa interior, como va, transparente, que se transparenta todo. No es por enseñar el desnudo de Nicole Kidman, es porque está transparentando todo lo que piensa. Mientras que él es incapaz, es más opaco, y es incapaz, aunque va desnudo de cintura para arriba, es incapaz de entender lo que le está diciendo su mujer, que es que él no la valora. Que él no entiende, la da por sentada, la da por poseída, porque la quiere. Él está en un concepto de romanticismo, de yo te amo, tú me amas, estamos enamorados, como qué problema va a haber, y no entiende que su mujer tiene
unos deseos, unas fantasías que cualquier persona sana puede tener y que no implica que quiera dejarle, ni que no le quiera, porque además se lo dice, pero que no puede darla por sentada, que no puede ser que ese personaje, que el personaje protagonista entienda o crea que la tiene comiendo en su mano, o que ella solamente le desea a él y que él no, porque es estúpido, porque hay otros hombres que la desean a ella, igual que hay otras mujeres que desean al personaje de Tom Cruise. Es una pareja joven, atractiva, es lógico, pero no solamente por su físico, sino por algo más, y que los hombres no solamente se acercan a hablar con el personaje de Kidman por el físico, y que una mujer es más que un físico. Esa escena creo que es maravillosa y define perfectamente lo poco que entiende Tom Cruise a su mujer realmente. O sea, lo poquísimo que la comprende y el miedo que le da cuando lo hace. El terrible miedo que sufre cuando se da cuenta de que su mujer desea a otros hombres. Y la necesidad que tiene, estúpida, infantil, cretina por momentos, de vengarse de su mujer y de ajustar cuentas. De igualar el marcador. Aunque su mujer nunca se acostó con aquel tipo, pero le deseó. Y él tiene la necesidad de explorar esa sexualidad y de una forma casi tormentosa, descubrir que hay algo más allá de la relación de pareja. Y es cuando se mete en esta espiral que le lleva a descubrir una sociedad secreta en la que tienen orgías por la noche y en la que su presencia no invitada le provoca el hecho de que a través del pianista, con el que vuelve a encontrarse, que toca ciego en estas fiestas, su presencia no invitada le lleva a pensar que ahí puede encontrar la respuesta, pero a una situación de peligro en la que podría correr peligro su vida y la de su familia, tal y como le van amenazando. Y como una mujer, una desconocida, completamente desconocida, lo cual sigue siendo una de las grandes incógnitas de la película para mí, ese papel de ángel protector, salvo que lo que dice el personaje de Sidney Pollack al final sea cierto. Que creo que es donde está la gracia de la película. Para mí es así. Sé que hay gente que no lo entiende así, y lo entiendo. Kubrick no te da las respuestas. Es una de las maravillas de Kubrick como narrador, es que no te da las respuestas. Él te plantea las preguntas y te dice, ¿y tú qué crees al respecto? Lo hacen todas sus películas. El final de 2001, toda La Naranja Mecánica y su final. Por supuesto, Senderos de Gloria. Por supuesto, La Chaqueta Metálica. Todo su cine está lleno de interrogantes. Incluso las respuestas, las mejor o las mayor respondidas, como puede ser Espartaco o similares, son películas que tienen interrogantes. Pero en este tipo de película, cuando se trata de Eyes Wide Shut, cuando se trata de La Chaqueta Metálica, cuando se trata de La Naranja Mecánica, son películas que no tienen una respuesta. 2001, evidentemente. Son películas que tienen muchas incógnitas para el espectador. Para que el espectador vuelva a casa meditándolas y le dé vueltas y se plantee cosas. Y aquí esa situación de peligro en la que él recibe avisos y en la que muere esta chica, y él cree que es porque la han matado, porque la han sacrificado para perdonarle la vida, para que no cuente nada, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Es no ha visto caras, no ha visto nada, no sabe nada más que la localización, y allí lo único que estaban haciendo era tener sexo. No estaban, no sé, tener sexo y tomar, o sea, no creo que no estaban planeando el fin del universo. Creo que el personaje de Tom Cruise, que es un pardillo en el fondo, que es un tipo que confunde la bondad con la caballerosidad y que confunde el ser un tipo decente con, en realidad, ser un poco cretino y creerse cosas que no son, es un personaje que se lo cree a pie juntillas, que aquí sociedad secreta, que quiere, masónica casi, que quiere acabar y que está persiguiéndome. En realidad solo le han asustado, y posiblemente, como le dice Sidney Pollack, el personaje de Sidney Pollack, que estaba allí aquella noche y que pueden matarle en cualquier momento. O sea, es que no tiene sentido para él. O sea, fuera de la película, quiero decir, si lo analizas, dices, Tom, querido, si es que no. Esa chica murió por una sobredosis porque era yonki, y esa chica hizo lo que sea, y a ti lo único que querían era asustarte para que no vayas contando que una sociedad de gente, que esta gente monta orgías por la noche. Ya está, no te hagas... ¿Por qué? Porque eso tiene cierto sentido
en el punto de esta película que él propio se monta en la cabeza. Y para mí es mucho más coherente que vayan matando gente por el hecho de simplemente ver a gente con máscara tener sexo, que tampoco es nada el otro jueves, quiero decir, pero explica muy bien el puritanismo que hay a la hora de afrontar el sexo en la relación, y la película habla muy bien y creo que muy profundamente, y creo que es una película en la que hay que analizar más casi el guión que otros aspectos. Habla muy bien de lo que es, de lo intrínsecamente ligado que está o que hemos puesto el sexo con el romance, con el amor. A día de hoy en nuestra sociedad, de cierta manera, le damos una importancia al sexo que a veces no la tiene, y a veces sí. Hay que entender que sexo y amor son cosas totalmente separables, pero conjunto también muy disfrutables, conjuntamente. Y el personaje de Tom Cruise es incapaz de ver esa separación y entiende, le da una importancia vital al sexo como lo hacen los otros en la película, como lo hace esta sociedad, y cree que es más importante lo que ha visto de lo que es, y se da más importancia a esa situación, por eso le da más importancia a lo que le dice su mujer de lo que realmente tiene, que es algo sano y natural, que es, tu mujer tuvo una fantasía sexual con este hombre, pero no fue a más. E incluso podía haber ido a más. Hay un millón de parejas que son infieles, e incluso hay parejas que son infieles y se perdonan. Tú no lo sabes cómo hubiera desarrollado, pero de momento tu mujer nunca ha sido infiel. Lo ha sido en su cabeza. Luego tiene una pesadilla incluso en la que ella sueña que tiene sexo con muchos hombres y que muchos la ven y que su marido la está viendo. Y que tiene que ver con el miedo que su propio marido le ha implantado de que los hombres solo la desean por su cuerpo, que no tiene nada que aportar más allá de esa belleza espectacular que tiene Nicole Kidman, que está en uno de sus papeles más arrebatadores y mejores. Y creo que es uno de los problemas de la película, que cuando pones de cara y se ve en la primera escena, en esa discusión en la habitación con ella con la camiseta de tirantes y demás, se está comiendo a Tom Cruise con patatas. Lo está destrozando. O sea, el personaje Tom Cruise no tiene nada que hacer a nivel interpretativo en esa escena contra su señora. Nicole Kidman lo barre del mapa. Lo espolvora, lo destroza. Y cada vez que tiene ese enfrentamiento, ella gana por goleada. Y es una pena porque Tom Cruise creo que es un fantástico actor, pero creo que él mismo dijo que fue muy incómodo rodar con Kubrick, que lo pasó realmente mal, aunque él dice que volvería a hacerlo 70.000 veces y que mataría y que se pegaría de patadas en la cabeza si hubiera dicho que no a ese proyecto, que tenía que hacerlo, que es que no había, es que tenía que hacerlo, es que es lógico. Pero su mujer dice, Nicole Kidman decía que fue la mejor experiencia de su carrera, o una de las mejores experiencias de su carrera, rodar con Kubrick, que fue como acudir a la escuela de cine, que le abrió la mente como actriz de una forma increíble y que la ayudó a descubrir cosas que no sabía sobre ella misma y sobre su talento, porque ella estaba a punto de dejarlo y dedicarse a un papel más familiar, a cuidar de los hijos. Y Kubrick le dijo, ni en broma, o sea, ese talento que tienes sobrenatural para interpretar, tienes que seguir mostrándolo al mundo. Por eso es tan importante y por eso tiene para mí esa descompensación, y eso es el motivo de que, no sé si lo he dicho antes, pero ahora, para mí es una película de 4 estrellas. Para la crítica, para mucha incluso fue inferior, pero para mí es de 4 estrellas por todo esto y esta... O sea, si una película te genera este debate y estas dudas y estas cuestiones sobre el sexo, amor, relaciones de pareja, lealtad, afinidad, deseo, todo eso, si te lo plantea una película sin jugar bazas de lo obvio, lo directo, sino simplemente por plantearte discusiones entre personajes que no se resuelven como pasa en la vida real y que nos dejan pensando, para mí eso hace que una película sea muy, muy válida. Si además tienes un reparto en maravilloso estado, ya digo, Tom Cruise me parece un fantástico actor, tiene papeles maravillosos, me encanta como actor, no solamente más allá de la saga Misión Imposible, me encanta en Magnolia, que surgió de esta película, porque fue a visitarle Paul Thomas Anderson y le dijo, ¿quieres? Y dijo él, sí, claro, vamos a hacer Magnolia. Me encanta en Nació el 4 de julio, me encanta en Algunos hombres buenos, que es una de mis películas de los 90 favoritas. Está genial también en Rayman, o sea, creo que es un actor que aparte de héroe de acción y de actor taquillero donde los haya, ha tenido papeles en su carrera muy, muy buenos.
muy, muy buenos. Y ha demostrado ser un magnífico actor todoterreno. De hecho, vuelvo a decir, aquí pongo, voy a juntarlo, o sea, si ven Entrevista con el vampiro, el que se come con patatas al otro es Tom Cruise a Brad Pitt. ¿Por qué? Porque Tom Cruise está imponente en esa película y Brad Pitt no está al mismo nivel. Quizá por el personaje de Lestat es más interesante, evidentemente. Tiene que ver también eso. El personaje femenino es más interesante. Por eso la película pierde un poco cuando Nicole Kidman desaparece para mostrarnos todo este mundo de orgías y demás. Durante 2 horas y 40 minutos. Querido Kubrick, allá donde estés, con todo el cariño del mundo y todos los besos del cielo, de verdad, era más corta esta película. No eran 2 horas 40, y tú lo sabes. Le sobra metraje, le sobra orgía, y le sobra esas persecuciones y esos momentos y esos detalles que a veces no van a ningún lado y que nos abren puertas y mundos que podrían ser más interesantes. Por ejemplo, la segunda escena en la casa de las prostitutas, de la chica que es prostituta y demás, y cuando descubre que esta tenía sida realmente y que se libró de tener sida de casualidad. Esa escena no está explorada a fondo porque no permite un cierre al hablar con esa chica y tampoco juega con una ambigüedad sobre si el personaje ha caído o no. Sabemos que no ha caído, sabemos que no tiene sida, pero no permite un cierre a la historia, con lo cual no hay ninguna pregunta que yo me haga al respecto de eso, más allá de esto podías haberlo recortado. Podía haber recortado algunas escenas y creo que sabemos dónde están en algunos momentos, y sobre todo a mí se me hace larga la orgía porque creo que es la escena para vender morbo. La escena para mostrarnos lo guay que es esta película. La escena para vender la película. La película fue un éxito de taquilla bastante considerable. Habiendo costado 65 millones de dólares, creo que casi triplicó su presupuesto en todo el mundo, aunque no fue un taquillazo en Estados Unidos. Pero era la escena, era lo que vendía. Y en realidad la clave de la escena no está en el sexo, ni en los desnudos, y ni en ese aire de secta, ni en ese tono de cánticos rituales que al parecer son cánticos en rumano puestos del revés sobre la música. No importa, es que eso es lo de menos. Las escenas de sexo, lo importante son los detalles. Por ejemplo, hay una escena en la que un hombre está teniendo sexo con una chica mientras una mujer le sujeta las manos a esa chica. Esa postura de dominación y de sumisión de esa persona y cómo la mujer está ayudando a esa situación define mucho sobre lo que es el sexo dentro de esa casa. ¿Quién domina, quién manda, quién es un mero objeto? ¿Quién no puede ni protestar? ¿Y quién está mandando en esa relación sexual realmente? Mientras Tom Cruise explora todo eso, con esas cámaras y esos movimientos que es imposible que esas fiestas nos recuerden al Resplandor. Porque yo la primera fiesta, la primera vez que vi la película, cuando entran a la fiesta, a la casa de Sidney Pollack y tienen la fiesta y el baile y todo eso, dije, ostras, tío, esto es el Resplandor. Pero cuando van a la fiesta de esta sociedad secreta, de esta orgía enorme, yo estaba viendo y estaba diciendo, esto es el Resplandor. Los movimientos de cámara, fijaros cómo sigue la cámara Tom Cruise a lo largo de la casa, esa Steadicam, cómo se mueve elegantemente. El tratamiento de los personajes, que son sombras, no son reales, parecen fantasmas, son máscaras de carnaval. La aparición de ese ángel de la guarda, de ese personaje femenino misterioso, que curiosamente la actriz que lo interpretó no le puso voz y se descubrió el año pasado que la voz de ese personaje era de Cate Blanchett, que en el doblaje la doblaron al personaje, le pusieron la voz de Cate Blanchett en aquel momento, que en aquella época creo que no tendría ni 30 años, o tendría 30 años o algo así, o sea, todavía no había hecho Elizabeth, creo, y poco más, y aquella serie de televisión con la que debutó y tal, no era la estrella que conocemos hoy en día, pero ya tenía esa voz tan imponente que tiene Cate Blanchett, y al parecer Kubrick quedó prendado de aquello. Fijaros también en el uso de los colores dentro de la casa, en el uso de los caobas, fijaros en lo importante que es la fiesta en casa de Sidney Pollack. Incluso cuando la lleva a la habitación donde ha tenido sexo con la otra chica, todos son colores mucho más fríos, más blancos, más neutros, más una casa ajena. Cuando le invita de nuevo,
cuando le invita para discernir todo y explicarle lo que ha sucedido y decirle que todo era una forma de asustarle para que no contara nada, que nada era real, que no hay ninguna amenaza sobre él, que no se emparanoie con tonterías porque se va a volver loco, vemos la habitación del billar, muy irónico que le pida jugar Sidney Pollack a Tom Cruise y que Cruise no quiera jugar cuando viene de hacer no mucho atrás El color del dinero. En ese momento, esa habitación son todo tonos cálidos, son todo maderas, caobas, mucho más acogedora, mucho más humana, con los libros y todo eso, que lo que hemos visto antes de la casa. Y es muy importante porque el personaje le está diciendo, ven, no te va a pasar nada, estás en un lugar seguro, vamos a hablar de lo sucedido. Aunque tú creas que no. Es un momento en el que visualmente la película tira por ese camino y veis, lo que me refiero es, fijaos también, lo que estaba diciendo es, fijaos también en los tonos fríos y demás, pero fijaos en cómo algunas conversaciones tienen ese toque, e incluso en la fotografía, casi de Woody Allen, que tiene sentido, y de nuevo, tiene sentido porque el propio Kubrick quería a Woody Allen para interpretar la película cuando era una comedia, y se había empapado del cine de Woody Allen para enganchar en ese tipo de comedia ácida, inteligente, sutil y sexual en Nueva York. Y al mismo tiempo tiene esos elementos de cine del propio Kubrick y esos detalles que nos llevan a un tipo de cine que en cierta medida se perdía, o se había perdido. Recordemos que esta película está completamente rodada, 99, sería injusto decir completamente rodada. El 90% de la película, el 95% de la película está rodada en Londres. Hay un 5% rodado en Nueva York para los exteriores, con una segunda unidad, en el que rodaron los exteriores, pero son planos de 3-4 segundos para situar. Y muchas veces para proyectar detrás del propio Cruise para que parezca que está cuando estaban en el set en Londres. Y aquí llega uno de los problemas para mí de la película, más allá de toda la grandeza que estoy contando y de todo lo maravilloso que había en la cabeza y de esos toques de Woody Allen y de esos elementos de cine clásico de rodar en set, pero es que eso no es Nueva York. Por mucho que lo milimetres, es un set de rodaje y se nota mucho, porque son 3 calles y no es Nueva York. Y se nota muchísimo cuando la cámara enfoca y cuando entran. Es un set y se nota horrores que es un set. Se nota muchísimo cuando va a la casa de Rader Sveredicha, el dueño de la tienda de disfraces, con su hija Lili Sobieski, esa situación tan particular y tan perversa, que de nuevo nos muestra otro lado del sexo totalmente pervertido y totalmente malsano, que es el de un hombre vendiendo a su hija a unos pervertidos y su hija siendo cómplice de ello, pero su hija apenas tiene 16 años, y cómo se ofrece a vendérsela a Tom Cruise, pero en ese caso ella todavía está más dispuesta porque le desea, y es muy perverso y muy cínico y destruye mucho de lo que pensamos, pero toda esa casa, toda esa construcción, esa creación, ese set, sabe mucho a set. Y me duele porque sé perfectamente que Kubrick podía, si se hubiera quitado ese miedo a viajar, podía haber rodado la película en Nueva York y la película sería más auténtica. Cualquiera que haya visto, cuando yo he estado en Vancouver se parece mucho a Nueva York, porque está creada para parecerse a Nueva York, los logos, las calles. Tú entiendes que muchas películas se ruedan allí y se hacen pasar por Nueva York. Y pasa lo mismo con Toronto. Y en Los Ángeles hay sets creados exclusivamente para que parezcan Nueva York, donde se ruedan millones de series ambientadas en Nueva York. Y en la cabeza siempre Castle. Castle está rodada en Los Ángeles, pero está ambientada en Nueva York. Pasa con todas las series, o con muchísimas series. Por ejemplo, Urgencia estaba ambientada en Chicago, pero estaba rodada en Los Ángeles, con lo cual iban a Chicago creo que una vez al mes para exteriores y ya está. Hacían un viaje de 2 o 3 días, igual que el ala oeste de la Casa Blanca, rodaban en Washington una vez al mes, una vez cada 2 meses, rodaban con guiones de antelación para rodar escenas de varios episodios y se volvían. No tiene más misterio. Lo hacen muchísimo, y con Nueva York igual, lo hacen exactamente igual. El ejemplo de Castle es el más cercano. Pero en todas ellas, tú sabes que no es Nueva York. Por mucho que quiera hacerse pasar por Nueva York, no es Nueva York, no es lo mismo que Ley y Orden.
Cuando tú estás viendo Ley y Orden o Person of Interest, está rodado en Nueva York. Cuando ves una película de Woody Allen, está rodada de las de la época de Nueva York, se nota que es Nueva York. Hay elementos icónicos. Y Woody Allen no es de voy a llevaros a la Estatua de la Libertad. No. Es de pasearte por las calles, por su suciedad, por sus papeles tirados en el suelo. No tiene ningún problema en eso, pero es Nueva York. Y Kubrick no es Nueva York. Es un set. Y se nota muchísimo que es un set. Y creo que eso le resta importancia, le resta peso a la película, le resta credibilidad. Una película que me está hablando de lo que es tener los ojos completamente cerrados, lo que es no querer ver y al mismo tiempo soñar. ¿Qué ocurre cuando tengo los ojos completamente cerrados? Que sueño, que deseo, como el personaje de Nicole Kidman. Pero también que no quiero ver, como el personaje de Tom Cruise, no quiere ver la realidad. No quiere ver algo tan sencillo como que su mujer pueda desear a otro hombre. Y él va corriendo a vengarse. Está todo muy medido y muy milimetrado, y fijaos en el color de las ropas y todo eso, porque está todo muy para que tú te plantees, ¿realmente estos dos personajes se aman? ¿Se quieren? Porque fijaros, cuando él descubre la careta y demás y se derrumba, que podía haberlo escondido porque ya está dormida y no haberle contado nada, pero él siente la necesidad de contarle todo a su mujer, de contarle todo al personaje Nicole Kidman. Cuando eso sucede, él puede perfectamente romper la pareja. O sea, la situación lleva a un momento en el que puede romperse la pareja, cuando están los dos destrozados cara a cara en el sofá, y cuando ella le dice, va a despertarse Elena, nuestra hija, y tenemos que ir. Le hemos prometido que la llevamos de compras. Cuando están comprando y ella está mirando juguetes y el peluche, el oso gigante y todo eso, ellos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? No sé qué, no sé cuánto. Nos queremos, vamos a estar juntos. Y él le dice ese momento que es muy importante, que él dice para siempre, y ella dice para siempre, y dice sí, para siempre. No, para siempre es una palabra que me da mucho miedo. Vamos a ir poco a poco y ya veremos lo que pasa. Esto es aquí y ahora, no le demos más vueltas. O sea, yo entiendo que tú has cometido este pecado porque no eras capaz de entender o de aceptar lo que yo te he dicho. Yo entiendo que tu vida está ligada a la mía en este momento y queremos que así sea, pero para siempre es mucho tiempo. Y la última palabra de la última película de Kubrick es ¿y ahora qué hacemos? Y ella dice follar. Que sea la última palabra de una película de Kubrick, creo que es el mayor punto y final que podía haber puesto a su carrera, que terminó trágicamente, 4 días después de presentar el montaje final de esta película con un ataque al corazón, y es una auténtica lástima, porque creo que evidentemente podía haber dado mucho más de sí la carrera de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine. Y aquí, lo siento, no... Es que no hay otra. O sea, Kubrick es uno de los directores más importantes de la historia del cine. No hay más. No hay más. O sea, es una... Cada película suya es una lección de cine, como estoy intentando desgranar con Eyes Wide Shut, que vuelvo a repetir, posiblemente me parece la más floja de Kubrick, o de las más flojas. No la más floja, pero posiblemente hay ahí con Espartaco y con alguna otra más. Pero sobre todo me parece la que menos redondeada estaba, que podía haber sido una obra maestra. O sea, yo en Espartaco no espero una obra maestra porque es un gran peplum y todo esto, y la personalidad del director se diluye con una gran estrella y con un reparto y con un presupuesto de la leche y con un estudio presionando, como presionaron a Kubrick, y con Warner no sucedía eso, le dan mucha más libertad. Pero en esta película sí esperaba un poco más de ella. Esperaba que el ritmo estuviera más medido, que no tuviera esos bajones que he mencionado. Esperaba que le diese un poquito más de vida a esas calles de Nueva York que no son reales, y esperaba que tuviera un puntito distinto, quizás. No en las preguntas, como he visto el guión, creo que está bastante redondeado. Es a nivel de ritmo y a nivel actoral. Es que hay un momento al principio de la película, nada más empezar, cuando Nicole Kidman está en la barra del bar, en la fiesta de casa de Pollack, está en la barra del bar, y de repente se le acerca este hombre, este húngaro, tan elegante, tan guapo, este maduro, y le intenta ligar con ella, y ella está un poquito borracha, no mucho, solo un poquito. La forma que tiene de mirar, de moverse, de esa borrachera utilizarla para seducir. Y fijaros cómo reacciona el personaje de Tom Cruise cuando aparecen las dos mujeres.
Ella es una mujer completamente segura de su sexualidad y de lo que es capaz de hacer y no hacer. Y él es un tipo timorato y temeroso de, uy, 2 mujeres, cuidado, cuidado. Bueno, venga, voy a seguiros, porque él lo ve como un pecado y ella lo tiene mucho más claro porque sabe que en el momento va a decir, y hasta aquí se ha terminado la fiesta, amigo mío, me voy a mi casa. Y él le dice, ¿por qué? Y ella le dice, porque estoy casada. Es maravilloso y ahí descubres el talento que tiene una actriz increíble. Hay un momento en el que ella le está enseñando a la hija, porque todo el mundo se acuerda de la escena frente al espejo con ella desnuda y los pendientes y demás, y él llega y empieza a manosearla. Es tremendamente fría esa escena, es que parece de 2 personas que no se han acostado nunca juntos. No la comprendo, nunca la comprenderé, porque la escena buena entre ellos dos no solo es la de la cama, sino cuando ella está con la niña que le está ayudando con los deberes, y él llega y la está mirando y está ella con las gafas y le mira. Y le está mirando le está poniendo una mirada de deseo, de una mirada traviesa, coqueta, de decir, que desarma a cualquier hombre y que dices, ahí hay más sexo, ahí que en la escena del espejo. Lo ve cualquiera, es la escena, la mirada de la gafa con la gafa en medio, y dices tú, ya está, si esa es la escena. Lo otro es adorno, es como para vender entradas diciendo, que sale ya. Es como lo de el tema del thriller, ese punto de suspense y tal. Si tampoco aporta mucho a la película, si no es de lo que me estás hablando realmente. ¿Realmente la película va sobre una sociedad secreta que tiene orgías en Nueva York? ¿O va sobre este matrimonio que parece perfectamente feliz, pero que si lo analizamos de cerca tiene muchos fallos, muchos defectos, la mayoría provocados por un marido que parece haberse olvidado o dar por sentada a su esposa y que no la entiende, que no entiende realmente, pero él lo tiene todo ajustado. Él viene del trabajo, tiene su trabajo donde trata a pacientes y a mujeres atractivas, pero también a señores mayores, y está ahí en su trabajo, es un doctor de mucho éxito y tal, muy bien. Y luego llega a casa, se pone sus vaqueros, ve el fútbol americano, un tipo americano natural, y ella mientras cuida la casa y se encarga de todo, y es como, la estás dando por sentada por ese lado, pero es que además sexualmente no la estás entendiendo. Cuando él empieza a meter mano a su mujer delante del espejo, ella casi está como aburrida, como diciendo, otra vez lo mismo. Porque él es incapaz de dar ese paso, y seguramente esta aventura que él vive suponga un despertar para él. Tras romperse y recomponerse, suponga un despertar y un conocer y un comprender, y cuando ella le dice, lo que quiero es que nos acostemos, él posiblemente entienda por fin algo más sobre el deseo de su mujer, sobre quién es su mujer, sobre cómo es su mujer y sobre lo que él puede aportar a la vida de su mujer, romántica y sexualmente. Repito, cuando uno vive en pareja, el sexo y el amor suelen ir de la mano. Evidentemente no estoy hablando en general. Sé que hay parejas asexuales y sé que hay mucha gente que va por otro camino. De verdad, lo sé, lo entiendo. Estoy hablando en general. Y no solamente estoy hablando de una pareja heterosexual, estoy hablando de casi cualquier pareja. Me da igual género, sexo. Las parejas, cuando uno es pareja, el sexo y el amor suele, y repito el suele porque es muy importante, ir ligado. No entendemos, en gran medida, el sexo sin amor, que es un problema. ¿Y qué es el problema que pone la película adelante? ¿Puede haber sexo sin amor? Sí, lo sabemos todos, nos da miedo. Y lo utilizamos como un arma, en esta película lo vemos. Se utiliza como arma, se utiliza como venganza. Se utiliza, aunque nunca llega a consumar, porque daos cuenta que él realmente nunca llega a consumar. Hay un par de tonteos, pero él al final, nada de nada. O sea, pero sirve para analizar y para que nos preguntemos, ¿realmente la pareja va ligada al sexo? ¿Hasta qué punto es importante entender, comprender y aprender de los deseos sexuales de nuestra pareja, de sus fantasías? ¿Hasta qué punto el amor puede superar una situación de estas? ¿Hasta qué punto entendemos el sexo como algo natural, como algo impuesto o como algo oscuro, secreto y parte de sociedades secretas y misteriosas? Pues de eso, todo eso, creo, personalmente, porque repito, creo que Kubrick es muy interpretable y que hay muchas formas de verlo. Esta es mi visión o mi versión de lo que Eyes Wide Shut nos habla, de los deseos ocultos, de lo que deseamos con los ojos cerrados, de los sueños,
ese sueño que cuenta ella tan tenebroso en cierta medida, el de los sueños, del miedo a lo que soñamos, del miedo a lo que sueña tu mujer, por ejemplo, a lo que desea tu mujer, y de tener los ojos cerrados. Eyes Wide Shut es eso, ojos completamente cerrados, ojos bien cerrados, cuando tu mujer, o cuando tú no quieres ver la realidad de lo que desea o necesita tu pareja, o sea, en este caso tu mujer o lo que sea. Creo que de todo eso nos habla la película y no nos da respuestas. Nos deja todo interrogantes. Yo he intentado aproximarme a ello de la mejor manera posible, de la manera más abierta posible, como siempre cuando he visto esta película, sin cerrar mi mente a nada, intentando absorberlo todo y descubrir todos los detalles que pueda tener la película, porque creo que Kubrick lo que hacía era eso, era un análisis de nosotros mismos, y creo que por eso la película sigue siendo válida, pero con esos problemas que hemos hablado cinematográficos. Creo que es una película que es más, como pasaba con La Naranja Mecánica, incluso con 2001, aunque 2001 tenía un aporte visual muy importante, pero creo que es una película en la que hay mucho más argumentalmente y de guión casi que de fuera, o que hay a todos los niveles, pero lo que hay intrínsecamente en el guión, en la historia, en el desarrollo de los personajes es tan apasionante que se come ese estilo visual del que hemos hablado, esos puntos referentes, ese Woody Allen escondido o encubierto, ese tono del Resplandor, esos movimientos de cámara, esos puntos de luz, ese cambio a los caoba y cálidos, todo eso creo que está en la película, pero que queda arrollado por lo otro. Y pese a los problemas, para mí, de nuevo, todo esto es mi impresión, yo no quiero imponer a nadie en nada, pero pese a los problemas de ritmo que puede tener la película, que para mí le sobran 20 minutitos, poco más incluso, pese a los problemas de ritmo, pese a que Tom Cruise, cuando está con Nicole Kidman, ella sale ganando siempre, y pese a ese Nueva York, que no termino de creerme, porque no es... si hubiera intentado hacer un Nueva York surrealista de sueño, me lo hubiera creído más que esa réplica 1:1 de la ciudad, que mandó a gente a medir aceras y todo, y a mirar los carteles y dónde estaban puestos y todo eso. Perfecto, pero no es el Nueva York de verdad, y se nota. Y eso lo hubiera preferido que fuera todo mucho más irreal, o más surreal, más de sueño, que es muy onírica la película en ese sentido, que tiene mucho punto, mucha importancia lo que soñamos y lo que deseamos. Así que con esto me despido. Creo que he estado dando la matraca bastante rato con Eyes Wide Shut, la última película de Stanley Kubrick. Ya sabéis que tenéis la revista en el kiosco, que en este caso estamos ya dándole vueltas a los siguientes números, a lo que vamos a enseñaros en próximos números. Sobre todo estamos ahora trabajando en el número de agosto y creo que podéis leer en la revista lo que escriba yo, lo que escriban mis compañeros. Hay cosas muy buenas, exclusivas, muy ricas este mes. Y además de todo eso, os emplazamos a la siguiente videocrítica y le damos nuevamente, que no se me olvide, darle las gracias de nuevo a nuestro amigo Miguel Ángel. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, muchísimas gracias por pedir esta videocrítica. Poco más que añadir, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.